Padre, ese día, Señor, hablamos, Padre Celestial, de tu santidad. Y alabamos, Padre mío, tu precioso nombre, elevando este cántico a ti, oh Padre mío, a tu presencia y diciendo, Santo, Santo, Santo eres tú, mi Dios. Estamos, Padre Santo, tan agradecidos, mi Dios, porque has, mi Dios, hecho maravillas, milagros y prodigios, Padre. Te has manifestado de una manera especial en nuestras vidas, Señor, y nos has dado la bendición de poder estar acá en este día, en esta tu casa, en tu presencia, aquí donde tú has prometido estar en el medio nuestro, porque dice tu palabra que donde hay dos o más reunidos, tú estás, Padre, en el medio de ellos. Y no hay duda de que tú estás acá, Señor. Por ello, Padre, alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre y te decimos, te amamos con todo nuestro corazón, cuerpo y alma. Te amamos, Padre, porque tú nos amaste a nosotros primero. Y tú dices, mi Dios, a nosotros vida y vida juntamente con Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ahora, Señor, síguenos bendiciendo a través de tu palabra y háblanos a través de ella. Que sea ella la brújula, mi Dios, que necesitamos para, oh mi Dios, navegar las aguas de este mundo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asientos. Hermanos, el hermano Humberto está hablando acerca de sintonizarnos en oración. De sintonizarnos en oración, ¿no? Y para mí el día de ayer fue algo especial, ¿no? Porque mientras estábamos manejando hacia acá, fuimos a una conferencia el día de ayer, y cuando regresábamos, estábamos estancados en el tráfico y a las 3:30 de la tarde suena mi alarma, ¿no? Y se la enseño a mis hermanos que van conmigo en el carro y les digo, ¿qué dice aquí, hermanos? Praying time, dice, tiempo de orar. Pues ahí mismo donde estábamos, comenzamos a orar y interceder por las necesidades del pueblo, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Comenzamos a pedir por todas las personas que tenemos en el boletín, comenzamos a pedir por el servicio de hoy, por la conferencia y lo que se dijo en la conferencia. Fue un momento dulce, hermoso y glorioso, que si yo sé que todos ustedes tienen sus alarmas sintonizadas, o sea, puestas a las 3:30 de la tarde, de la misma manera que nosotros clamamos al Señor, todos vamos a estar clamando en diferentes lugares y es algo de lo que Dios se agrada, hermanos. Algo glorioso. Y Dios contesta oraciones. Y una de las pruebas de ello es el día de hoy nos visita la hermana Imelda, a la cual estuvo en coma por mucho tiempo y el Señor la levantó. Ahí está la hermana Lidia y la trajo con ella para dar testimonio de ello. Así es de que gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios porque podemos ver la mano de Dios, podemos ver el poder de Dios, podemos ver el poder de la oración, ¿no? Yesenia también está acá este día. Mira, Yesenia nos visita con su papá, aquí está también, que hemos estado orando mucho tiempo por ella y gloria a Dios que hoy pudo venir y está aquí con nosotros y podemos ver la mano de Dios trabajar de una manera gloriosa y seguimos orando por Cassandra, Seguimos orando por el resto de nuestros hermanos que están enfermos, que hemos estado intercediendo para que Dios haga una obra gloriosa y maravillosa. Así es de que, hermanos, no cesemos de orar. Orar sin cesar, nos dice la palabra de Dios. Orar sin cesar. O sea, orar es hablar con Dios, pedir a Dios, interceder por Dios, clamar a Dios y pedir al Señor que sea Él el que continúe haciendo esa obra gloriosa y maravillosa. Amén. Así es de que vamos a orar. Nadie quiere orar. ¿Qué pasó? ¿Vamos a orar o no vamos a orar? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Tenemos que orar, debemos de orar. Así es de que la semana pasada les dije que era tiempo de comenzar a tener babies, ¿no recuerdan? Y todos se quedaron con los ojotes así pelados, como cuando les da las luces a un venado en la carretera, ¿no? Dijeron, ¿qué dijo? Bueno, pero ya después se los aclaré, ¿no? Babies espirituales, o sea, debemos de salir a compartir el evangelio.
que es de suma importancia. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16 que de tal manera Él amó al mundo que no quiere que nadie se pierda, mas todos procedan ¿a qué? Procedan al arrepentimiento. O sea, Dios envió a su Hijo Jesús al mundo para salvar al mundo. Él no quiere que nadie, absolutamente nadie, hermanos, se vaya al infierno. La única manera de una persona ir al infierno es el rechazar a la persona de Cristo Jesús. Si ellos rechazan a Jesús, no hay esperanza para ellos, porque no pueden llegar a la gloria de Dios, porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero para que ellos puedan venir al Padre, nosotros tenemos que llevarles al Hijo, tenemos que llevarles a Jesús, tenemos que presentarles el Evangelio. Ahora, una vez que ya han hecho una confesión de fe, ahora nosotros, la iglesia, tenemos una gran responsabilidad. Porque ahora tenemos en nuestras manos babies, ¿no? Y al baby hay que darle de comer, hay que cambiarle el pañal y hay que continuamente instruirlo en los caminos rectos, ¿no es verdad? Así es de que por esas razones que vamos a ofrecer una clase de fundamentos de la fe, fundamentos de la fe. Vamos a estar dando una clase prontamente que es fundamentos de la fe. ¿En qué creemos? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Qué literalmente significa la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Qué hay en la Biblia? ¿Y por qué es que nosotros usamos la Biblia como el mapa para nuestra vida? O sea, como el GPS para nuestro caminar. ¿Por qué razón? Ahora, si no sabes y te interesas y te gustaría tomar esa clase, de verdad te invito a que te inscribas. La semana entrante, Dios mediante, vamos a comenzar a tomar nombres de aquellos que deseen tomar esta clase. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ahora sin más ni menos, ¿qué les parece si vamos a la palabra de Dios? Vamos a estar en 2 de Corintios capítulo 6 y vamos a estudiar de los versículos 14 al 18, un tema el cual yo he titulado, el tema que vamos a usar el día de hoy es el peligro de la unión desigual. El peligro de la unión desigual. Hermanos, estaba estudiando respecto a el punto y esto de la unión desigual es literalmente un gran peligro. Por el hecho de que nosotros lo podemos mirar de diferentes maneras, por el punto de que cuando una persona se une a otra persona que tienen dos principios o dos culturas, o pongámoslo de esta manera, dos creencias distintas, causa dentro del matrimonio un gran caos. O sea, hay un problema sumamente grande en el cual es muy difícil en muchas ocasiones superar. Y por ello es que hay mucho dolor, hay mucha angustia, hay mucho desánimo dentro de muchas familias por el hecho de que no siguieron el patrón bíblico, el consejo de Dios, lo establecido por el Señor. Hay personas que han sido usadas de una manera gloriosa y maravillosa dentro del pueblo de Dios. Hombres y mujeres con una unción del Espíritu Santo increíble, pero que conocieron un compañero de trabajo o una compañera de trabajo que no eran creyentes, y ellos optaron por establecer una amistad, después un noviazgo y finalmente terminaron casándose. Bueno, la persona que no es creyente siempre tiende de alar a la persona creyente hacia lo que ellos creen y hacia lo que ellos viven. En una ocasión, uno de los hermanos dijo, te lo voy a ilustrar de esta manera. Este hermano ya el Señor lo ha llevado a casa. Y dice, te voy a mostrar cómo una persona del mundo puede llevar a una persona cristiana nuevamente al mundo. Dice, tráeme una silla. Entonces le trajo una silla. Y dice, súbete a la silla. Tú eres el cristiano. Francisco, ven acá un momento, por favor. Tú eres el cristiano, ¿no? Entonces, en este caso, Francisco es el incrédulo, ¿no? Yo soy el cristiano, él es el incrédulo.
Entonces, yo para poder traer a Francisco acá arriba, tengo que agarrar a Francisco. Ven acá, Francisco. Tengo que tratar de subir a Francisco acá arriba. No te subas. No te subas. Yo te tengo que tratar de subir acá arriba. Mas tú con un pequeño jaloncito me tienes allá abajo. Me tienes allá abajo. Y esa es la forma en la cual nosotros podemos ilustrar eso, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que, acompáñame a una fiesta de la compañía. Ok, vamos a una fiesta de la compañía. Llegamos a la fiesta de la compañía. En la fiesta de la compañía va a haber baile, van a haber bebidas, van a haber drogas, van a haber un montón de cosas que se mueven dentro del ámbito secular. Tú como cristiano y tus convicciones te van a llevar a ¿qué? Te van a llevar a no relacionarte con estas cosas. Pero estando en el medio de estas cosas, el cónyuge le dice, hey, tómate una copita, no te va a hacer nada, no te va a hacer daño. La otra persona dice, tienes razón, una copita. Bueno, se tomó una copita y dice, ¿sabes qué? Ay, esto se siente bueno, dame otra, ¿no? Para poder entrar en calor. Y ya cuando terminó la noche, terminaste completamente embriagado de la misma manera que terminó la otra persona no creyente. O sea, te está bajando de acá arriba donde tú estás, te está bajando al nivel de él o de ella. Te está bajando a ese nivel. Y cuando te está bajando a ese nivel, o sea, te está trayendo de donde Dios te tenía, el diseño de Dios para tu vida, y te está llevando al diseño del mismito diablo, que es donde él quiere tenerte. ¿Para qué? Para matarte, destruirte, para alejarte de la voluntad de Dios y decirle a Dios, jaja, mira, ¿lo vistes? El cual decías que muy santito, ¿no? Mira dónde está. Se está echando una línea. Mira, se está fumando un cigarrillo de marihuana. Mira, se está tomando una copa de tequila. Míralo. Esa es la manera en la cual el diablo nos acusa a nosotros. Y eventualmente eso viene a ser tan común en las personas que una vez caminaron con el Señor, que se olvidan de su caminar con Cristo Jesús. Se olvidan de su caminar con Cristo Jesús. Por ello es que el apóstol Pablo, hablando a una iglesia pero muy problemática, que es la iglesia de Corinto, les escribe estas palabras y les dice a ellos en el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Con las tinieblas. Hermanos, ¿qué significa estar en yugo desigual? Y salir con alguien que no comparte tus creencias, ¿crees tú que sea un problema? ¿Crees tú que sea un problema? De acuerdo al apóstol Pablo lo es. Lo acabamos de leer, ¿no es verdad? Lo acabamos de leer. Pero muchos creyentes fallan al ver el que por este mandamiento del apóstol Pablo, que es tan importante, pero tan importante, han arruinado sus vidas. Han arruinado sus vidas por completo. Estar emparejados, o sea, estar en unión desigual con alguien, hermanos, significa simple y sencillamente ir contrario a lo establecido en la palabra de Dios como principio para nosotros los creyentes. Para nosotros los creyentes. Por ello es que salir con un incrédulo, hermanos, es una desobediencia directa a la palabra de Dios. Es una desobediencia directa a la palabra de Dios. Una vez, hermanos, escuché de una persona que le envió a un pastor un correo electrónico y le dice
le dice de esta manera. Dice, yo salir con una persona incrédula en realidad no es un pecado, sino una oportunidad. Es una oportunidad. Es una oportunidad de mostrarle a él o a ella el amor de Dios. De mostrarle a él, a ella el amor de Dios, y no solamente mostrarle el amor de Dios, sino enseñarle el amor de Dios. Enseñarle el amor de Dios. Ahora dirás tú, wow, suena lógico, ¿no? Te voy a compartir mi testimonio. Cuando yo conocí a mi esposa ha sido cristiana de toda su vida. Y cuando yo llegué a este país, venía yo a trabajar en restaurante, porque todos mis hermanos trabajaban en restaurante. Y ya tenía yo la posición asegurada para llegar y trabajar en el restaurante. Ok, llegué acá y justo el día que llegué yo a este país, la persona que me iba a emplear le dijo a mi hermano, no lo puedo emplear ahora, tiene que esperarse 1 o 2 semanas para que pueda trabajar con nosotros. Bueno, tú llegas acá endeudado. O sea, llegas acá endeudado por el hecho de que pides prestado para todo cuando sales de tu país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando las personas con las cuales nosotros vivíamos, ellos trabajaban en la construcción. Y me dice uno de ellos, oye, pero ¿por qué te vas a quedar aquí 2 semanas en la casa? Vente con nosotros. Voy a llamarle a mi patrón ahora mismo, le voy a decir si te quiere dar trabajo. Dijo, ok, perfecto, llámale. Bueno, le llamó a su patrón y el patrón le dijo, sí, tráetelo, nos hace falta uno, no uno, sino 3, 4 más, tráetelo. Bueno, pues me fui a trabajar en la construcción. Y terminé trabajando en la construcción. Terminé eventualmente montando mi propia compañía de construcción. Haciendo mis propios trabajos de construcción, construyendo y haciendo todo mi trabajo. Y en uno de esos trabajos llegué a la casa de mi suegro, que no era mi suegro en aquel entonces. O sea, llegué a la casa de él, enviado ahí por la persona para la cual yo trabajaba, a remodelar el baño de la casa. O sea, a quitarle todo, poner todo nuevo, tile, bañadera, llaves, toda la cosa. Y ahí es donde yo encontré a mi princesa. Donde yo encontré a mi esposa. O sea, la conocí por primera vez. Y cuando le conocí por primera vez, las primeras conversaciones que tuvimos fue acerca del Señor. O sea, lo que me dijo, ¿quieres ir a la iglesia conmigo? Le digo, bueno, me encantaría ir a la iglesia contigo. Y le dije, ok, vamos entonces a la iglesia. Pero con una condición. Que si tú vas a la iglesia católica conmigo. O sea, era la forma más lógica de yo quitarme la de arriba, ¿no? Para que no fuera conmigo. Porque yo sabía que no iba a ir conmigo a la iglesia. Y para mi sorpresa, me dijo, ok, vamos. Vamos a la iglesia, voy contigo. Hermanos, no te miento, me dejó sin palabras. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues no me quedó otra opción más que ir a la iglesia con ella. Y cuando llegamos al servicio, una iglesia bautista, tirado con aires de pentecostal, de pentecostales, que pues los bautistas comúnmente son bien calmados y ellos puros himnos, ¿no? Y ahí no, ahí había diferentes alabanzas y cuando entramos allá estaba aquello. Dije yo, ay Señor, ¿dónde vine? ¿Dónde entré? ¿Qué pasó acá, no? Pero igual la palabra me ministró, la alabanza me ministró y el siguiente domingo fuimos nosotros a la iglesia católica y dije yo, ahora aquí es mi tiempo para impresionarla a ella, ¿no?
Le digo, mira, aquí no te tienes que preocupar por nada. Mira, aquí está el libro de la misa. Tú nada más sigue cada paso y ahí te va a decir cuándo te pares, cuándo te sientes, cuándo te arrodilles, cuándo puedes pasar a tomar la hostia. O sea, ya todo está hecho para ti. No te preocupes. O sea, yo bien emocionado, ¿no? Porque el hecho de que la estaba impresionando. Pero al final del día te voy a decir, salí yo después de haber tenido solamente un encuentro en la iglesia evangélica de ese servicio vacío. Porque no fui ministrado, no recibí nada. O sea, es un rito, o sea, es algo monótono, algo que comienza aquí, sigue acá y sabes cada paso. Yo ya me conocía la misa de memoria porque pues iba todos los domingos, ¿no? Ya me la conocía de memoria y al final del día no me ministró. Y ahí comencé a ver la diferencia entre la iglesia evangélica y la iglesia católica. Pero aún no era creyente. Ahora, hay excepciones en las cuales hay personas que sí literalmente son tocados por el Espíritu Santo y son transformados y vienen a los pies del Señor y yo soy un testimonio de ello. El Señor y yo acepté a Cristo en mi corazón, le invité a entrar en mi corazón, le acepté como Señor de mi vida y vino a ser Señor de mi vida y me dio un hambre por la palabra, un hambre por su palabra. Un apetito increíble, y no era un apetito solamente de leer la palabra de Dios, sino de compartir la palabra de Dios. Todas las noches les daba un estudio bíblico a mi familia, todas las noches. Leíamos la Biblia y yo la interpretaba a mi manera, les daba una explicación y así las estaba llevando todas las noches y era algo que me apasionaba y me apasiona hasta el día de hoy. Abrir la palabra de Dios, leerla, enseñarla. Hermanos, es algo que me apasiona. Pero mi matrimonio comenzó en unión desigual. Pero no es el caso de todos los matrimonios. Hay muchos matrimonios, hermanos, que desafortunadamente son un desastre. El esposo ha terminado sacando o llevando a la esposa a hacer cosas que no van de acuerdo al plan de Dios. Y no ha sido posible el cambio, la transformación en esa familia. ¿Por qué? Porque están en unión desigual. Ahora, el momento que el esposo invita a Cristo a entrar en su corazón, la esposa o el esposo que son firmes, fuertes y son sólidos en la verdad, en el Evangelio, comienzan a ver un cambio y una transformación en aquel el cual ha invitado a Cristo a entrar en su corazón y le comienzan a mirar, a dar pasos de bebé, ¿no? O sea, es como un niño, ¿no? Hay que alimentarlo, hay que cambiar el pañal, hay que enseñarle a caminar y eventualmente comienza a comer por sí solo y eventualmente se comienza a defender por sí solo. Pero es un proceso, es un proceso. Pero para que pueda haber armonía en el hogar, tiene que ambos estar en la misma página. O sea, si el cónyuge, la esposa es cristiana o el esposo es cristiano, la esposa también o el esposo también tienen que tener a Cristo Jesús en su corazón, porque ambos necesitan tener un mismo propósito para que les lleve a ellos a adorar a un Dios vivo y verdadero que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en Deuteronomio 7 instruyó a Moisés y a los israelitas respecto a esto. No solamente les instruyó a ellos respecto a esto, sino que les dijo a ellos: ustedes han sido liberados, han sido sacados de la esclavitud, han sido sacados de Egipto y ahora están por entrar en una tierra que fluye leche y miel, o sea, la tierra prometida. Pero les da a ellos una advertencia en Deuteronomio 7, capítulo 3, versículo 4. Les dice a ellos... Dice, y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, no tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Pronto te destruirá. Dios les dice a ellos, ¿a quienes? A la nación de Israel: ustedes son pueblo santo.
Ustedes son pueblo santo, escogidos. Yo los he escogido para que lleven mi nombre al mundo entero. Y lo mismo ocurre cuando tú y yo invitamos a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón. Venimos a ser ¿qué? Venimos a ser pueblo santo, hermanos. Venimos a ser pueblo santo. Ahora nuestro trabajo, nuestra labor es hacerle saber al mundo que Dios es amor, que Dios ama. ¿Ama a quién? Ama al mundo. Y les ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por ello es que Dios les dice a ellos, no tomarás de sus hijas, ni darás tus hijas a sus hijos, ni sus hijos a tus hijas. No darás, no te relacionarás con ellos. Porque una vez que lo hagan ellos, ¿qué? Dice ellos los van a apartar a ustedes de servirme a mí. Ahora los israelitas no escucharon el consejo de Dios. Y cientos de años más tarde encontramos a la nación de Israel en el libro de Jueces capítulo 3. Versículos 5 y 6, donde dice, y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, y tomaron para sí sus hijas por mujeres, y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Podemos ver que la nación de Israel no hizo caso a la palabra de Dios. No hizo caso a la palabra de Dios. Probablemente no parecía dañino al principio. Quizá los israelitas sintieron que no había suficientes mujeres, no habían suficientes hombres para escoger. Sin embargo, lo reconciliaron de esta manera diciendo, es que son buenas personas. Son amables, son cariñosos, son personas educadas. Mira que viven bien, nos tratan bien, nos aman, nos respetan. Pero al final del día ellos no tienen al Dios de Israel en sus corazones. Tienen al Dios de este mundo en sus corazones. Y al Dios de este mundo es al que Él sirven. Y al Dios de este mundo es al cual te van a llevar a servir. Y es lo que les dice el Señor a ellos. Hermanos, el apóstol Pablo no está diciendo estas palabras solamente para llevarnos la contraria. Ahora entiende algo y es de suma importancia. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Lo que quiere decir es que para que nosotros podamos ser parte del reino de Dios, tenemos que tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y si tú estás unido a una persona que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, literalmente estás viviendo con una persona que su futuro de él o de ella es el infierno y te está arrastrando juntamente con él o con ella a ese lugar donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. No son mis palabras, iglesia. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que este día nos está hablando a nosotros. No importa cuán amorosa sea la persona, no importa cuán afectuosa sea la persona, no importa cuán dulce sea la persona, no importa cuán respetuoso sea la persona, al final del día viene a ser una persona incrédula que con su incredulidad te está arrastrando a la perdición, te está llevando a la perdición. Y el apóstol Pablo no quiere que eso ocurra en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo no quiere que eso suceda en la iglesia, en el pueblo de Dios. El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que es de suma importancia para nosotros, hermanos, no unirnos en yugo desigual. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque después
hace mención de unas escrituras, tales como Levíticos, capítulo 19, versículo 19. No solamente, o sea, Dios les está dando una perspectiva divina y les está hablando a ellos de lo que deben de hacer y las cosas que no deben de hacer. En Levíticos 19, 19 dice, mis estatutos guardarás. O sea, en otras palabras, mi palabra guardarás. Dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semilla y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. En Deuteronomio 22, 9 nos dice estas palabras. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. En el versículo 10 dice, no ararás con un buey, no ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropas de lana y lino juntamente. Cuando tú lees estos principios y estudias literalmente lo que significa cada uno de ellos, te das cuenta que Dios en su infinita misericordia está guardando y cuidando de su pueblo, En la unión desigual, ya la miramos, nos habla a nosotros de que cuando nos unimos con una persona no creyente, nos va a llevar a adorar al Dios al cual ellos adoran. Nos va a sacar de donde, nos va a sacar de la voluntad de Dios. Pero ahora acá en el libro de Deuteronomio usa otros puntos que aún son de suma importancia para nosotros, tales como no mezclar las semillas, tales como no arar con buey y con asno, y otra cosa, no vestir ropas de lana y lino juntamente. La mezcla mecánica de variedades y el cruzamiento natural causan que el deterioro de la variedad y la pureza genética de las semillas. La siembra es aislada en variedad y asegura una pobre pureza genética en las semillas. O sea, disminuye la producción. Aún recuerdo aquellos días cuando yo ayudaba a mi padre a arar las tierras. Y arábamos las tierras, sembrábamos nosotros nuestro maíz, levantábamos nuestras cosechas. Las mazorcas eran de ese tamaño, hermanos. Unos granos así como de ese tamaño. Pero lo único que sembrábamos en esos surcos eran ¿qué? Eran maíz. Maíz solamente. ¿Por qué? Porque podemos ver lo que Dios nos dice. Lo que Dios nos dice, no mezcles las semillas porque las semillas van a ¿qué? Van a deteriorar la tierra. Van a deteriorar la genética de la semilla. Van a deteriorar la producción. Vas a perder la cosecha. Vas a perder las cosechas. Y eso es lo que el Señor les está advirtiendo a ellos. Otra cosa, otra advertencia, les dice a ellos que no deberían de arar con un buey y un asno. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el buey es un animal distinto al asno. Ambos tienen diferentes naturalezas. El buey es calmado y una fuerza increíble. El asno es más espabilado y tiene menos fuerza. Y tiende a tener su propia mente, ¿no? Hacer sus propias cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Uno jala para allá, otro jala para acá y al final del día no puedes arar, no puedes cultivar la tierra. Y Dios les dice a él, no pierdas el tiempo, haz las cosas como es debido. Sigue mi mandamiento y entonces entenderás por qué yo es que te he pedido que hagas estas cosas. Ahora, respecto a la desunión humana, hermanos, bíblicamente en Deuteronomio 7, bíblicamente, esto es lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice a nosotros. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú.
Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque te desviarán, dice, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Es una advertencia clara. El apóstol Pablo no echa mano de su intelecto, no echa mano de su sabiduría, sino que él echa mano de la palabra de Dios. Él les dice a ellos, ok, ustedes corintios, ustedes son de descendencia gentil. Gentil quiere decir no judío. Gentil quiere decir que tú no tenías antes al Dios de Israel como tu Dios, sino que tenías otros dioses a los cuales adorabas, delante de los cuales tú te postrabas. Pero ahora que has hecho una confesión de fe, has invitado a Cristo Jesús a entrar en tu corazón, has pasado de muerte a vida, has pasado de la oscuridad a la luz admirable. Ahora eres llamado hijo de Dios y como hijo de Dios tienes que regirte por la palabra de Dios, que es la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Ve a Deuteronomio, les dice a ellos. Y en Deuteronomio vas a encontrar las instrucciones para la vida eterna. En Deuteronomio vas a encontrar qué es lo que debes de hacer para poder entonces hacer las cosas debidamente y correctamente y conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que les está diciendo a ellos. Y pasa a hacer dos preguntas. La primera, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? En el mismo versículo 14. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Esto, con lo que se dice en el versículo siguiente y en el comienzo del siguiente, contienen razones o argumentos que comprometen a los creyentes a entender la exhortación dada a no juntarse con incrédulos. Por justicia se entiende personas justas que son hechas justicia de Dios en Cristo Jesús, a quienes Cristo ha hecho justicia o a quienes la justicia de Cristo es imputada para justificación. O sea, Dios, Jesús, los ha hecho justos. ¿De qué manera? Los ha hecho justos en su muerte, en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre para pagar por sus pecados y hacerlos a ellos justos delante de Dios. Y dice acá la Escritura, nos dice a nosotros qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Sabes que la palabra compañerismo acá quiere decir intimidad? Intimidad. O sea, ¿qué intimidad tienes tú? ¿Qué intimidad puedes tener tú con la justicia y la injusticia? O sea, no puedes ser una persona justa y cohabitar con una persona injusta. No puedes. No puedes. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo continuamente te van a estar convenciendo a ti de justicia. Te van a estar convenciendo a ti de la verdad. Te van a estar hablando a ti acerca del amor de Dios, la gracia, la misericordia de Dios. Y cuando vean las injusticias de la otra persona hechas en tu persona, entonces vas a decir tú, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? ¿Y por qué lo hice? Esas van a ser las preguntas que te van a venir a la mente. Y cuando te vengan esas preguntas es ahí donde tú entonces ahora vas a entender que cuando Dios en su infinita misericordia nos dice a nosotros las cosas que debemos de hacer y no las hacemos, ahora no podemos decirle a Dios, Señor, es que no sabía. No, sí sabías. Te lo dijo el Señor en su palabra y te puso convicción a través de su Santo Espíritu para que pudieses tú entonces entender la verdad de Dios.
Hermanos, la injusticia se designa a los injustos que están destruidos de una justicia que significa o que justifica a ellos mismos, o se justifican ellos por sus injusticias. Se justifican ellos mismos por sus injusticias. ¿De qué manera lo podemos ilustrar? Bueno, fácilmente. Lo podemos ilustrar de esta manera. Muchas veces podemos decir, ok, la injusticia del injusto me hace la vida a mí difícil. ¿De qué manera? Bueno, ok, perfecto, pongámoslos así. Cuando una persona que no conoce al Señor viene y te dice a ti, no sé qué cosa, alguna ofensa que te hiera en el corazón, entonces tú dices, bueno, esa persona no tiene temor de Dios, y porque no tiene temor de Dios, entonces me está hablando de esa manera. Y se nota la injusticia. Pero ahora tienes que vivir esa injusticia, porque la decisión que hiciste es tuya y nada más que tuya y de nadie más. Y lo vuelve a ilustrar de esta manera con otra pregunta: ¿qué comunión la luz con las tinieblas? No pueden, hermanos, no pueden cohabitar. No pueden estar juntas. Las personas salvas son hechas luz en el Señor. Son iluminados en su estado y condición por naturaleza para ver la pecaminosidad excesiva del pecado que hay en las otras personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. ¿Por qué? Porque la luz, hermanos, lo revela todo. Si yo ahora en este momento, si estuviéramos de noche y les apago las luces, y ustedes se levantan si quieren salir del santuario, se van a tropezar con las sillas, se van a tropezar unos con otros. Y no solamente eso, quizá ni encuentren la salida. Pero el momento que les prendo la luz, automáticamente ustedes van a ver dónde está la puerta, van a ver dónde están las sillas y van a saber cómo salir del edificio. Porque la luz les ha abierto a ustedes los ojos para ver lo que hay a su alrededor. Y el apóstol Pablo nos dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No la tiene ninguna. ¿Por qué? Porque las tinieblas nos hacen tropezar, mas la luz nos da a nosotros ojos para ver en lo que nos estamos metiendo. Continuando en el segundo punto de este día, que por cierto ni les di el primero, ¿verdad? Bueno, pues no se me asusten, que ahí les va. El primer punto que miramos hace un momento era la advertencia a la unión desigual. La advertencia a la unión desigual, y está en el versículo 14. El segundo punto que vamos a mirar este día, hermanos, es la razón para no unirse en yugo desigual. La razón para no unirse en yugo desigual. En el versículo 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ellos serán mi pueblo. Aquí el apóstol Pablo sigue haciéndonos preguntas y nos hace 3 preguntas más. La primera es, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Así que aquí se pone de relieve el contraste entre Cristo y Satanás. Porque jamás pueden concordar. Cristo dice en su palabra, en el libro de Juan capítulo 10, el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
O sea, Cristo Jesús nos dice a nosotros, el diablo viene a ¿qué? Viene a matarte, viene a destruirte, viene a quitarte la vida. Dice más, yo he venido a darte ¿qué? Yo he venido a darte vida. O sea, es muy diferente. O sea, ambos tienen diferentes puntos. Por ello es que podemos entender ¿qué, hermanos? Podemos entender simple y sencillamente que no hay concordia Cristo con Belial, o sea, no hay concordia Cristo con Satanás, porque Satanás viene a destruir y Jesús ha venido a darnos vida y vida juntamente con Él. La segunda pregunta, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Creyente significa confiable o fiel, y como adjetivo es usado, por tanto, para referirse a Dios como también al ser humano. Incrédulo, hermanos, significa una persona indigna de no confianza, infiel, uno que no es creyente, uno que no es creyente. Por ello, el que cree, o sea, el que ha puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús, ha depositado su confianza en Dios. Y no solamente ha depositado su confianza en Dios, sino que es una persona que cree en que cree en Dios. Ha depositado su fe y esperanza en Dios y vive conforme a los mandamientos, estatutos y decretos establecidos por Dios para la humanidad. Y el no creyente, el incrédulo, es una persona indigna, una persona que dice lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú crees, no tiene sentido, no vale la pena vivir por esos principios. Porque son una pérdida de tiempo, o sea, ellos miran solamente lo que les conviene a ellos, lo que les llena a ellos, lo que les satisface a ellos, que al final del día es pasajero. Es pasajero. Simplemente pasa. Hay una frase que me gusta mucho, que no sé quién es el autor, pero yo la voy a usar este día, autor desconocido por ahora. La usaba mucho Chuck Smith, pero no sé si él la haya escrito, que nos dice que esta vida pronto pasará y solo lo que hagas para Cristo perdurará. Esta vida pronto pasará. Pronto, hermanos, ¿qué son 70, 80, 90 años? No son nada. No son nada comparados a la eternidad. Comparados a la eternidad es un soplo nada más. Y pronto va a pasar. Y dice ese refrán, y solo lo que hagas para Cristo perdurará. Es lo único que va a perdurar. O sea, todo lo que hagas acá en la tierra, todo lo que acumules acá en la tierra, todas las relaciones que tengas aquí en la tierra, todo lo que hagas aquí se queda el día que cierres los ojos aquí en la tierra. Pero todo lo que hagas para Cristo perdurará. Y es por ello, hermanos, que tenemos que mirar las cosas con los ojos de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por ello es que, o qué parte el creyente con el incrédulo. O sea, no podemos dejarnos influenciar por malas conversaciones porque nos van a corromper nuestras buenas costumbres. La siguiente pregunta, ¿o qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? A primera vista, la referencia al templo de Dios tendría poco significado para los corintios si Pablo se estaba refiriendo al templo en Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque los corintios, donde ellos vivían, los templos que ellos tenían estaban llenos de ídolos. ¿No es verdad? Todos estaban llenos de ídolos. Pero en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén,
la única cosa que había dentro del templo era el arca del pacto. El arca del pacto. Era el único objeto que había dentro del templo. No había nada más que eso. Entonces el apóstol Pablo, para poderles a ellos dar a entender esto acá, él no estaba haciendo énfasis de una manera literal, sino de una manera simbólica. ¿Por qué razón? Porque la Escritura nos dice a nosotros que este tabernáculo, o sea, este cuerpo ha venido a ser ¿qué? El templo del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Pero la iglesia ha venido a ser ¿qué? El templo de Dios. Nosotros, la iglesia, hermanos, ha venido a ser ¿qué? Ha venido a ser el templo de Dios. O sea, Dios mora en nosotros aquí como iglesia. Cristo, el Espíritu Santo, mora en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el tabernáculo, el lugar donde habita el Espíritu Santo. Pero la iglesia es el lugar donde habita ¿quién? Donde habita el Señor. ¿De qué nos sirve a nosotros como iglesia ser idólatras? Es lo que les dice el apóstol Pablo. La palabra idólatra es uno que adora ídolos, imágenes. Eso es lo que es la palabra idólatra. Entonces, cuando hablamos de idolatría, hablamos de todas esas cosas. Dice el apóstol Pablo, saquen de sus mentes aquellas cosas que hacían en el pasado, saquen de sus mentes, de su corazón, aquellas prácticas que practicaban en el pasado y pongan en su corazón la palabra de Dios y llénenla con la presencia del Espíritu Santo para que en la iglesia habite ¿quién? Habite el Señor. Habite el Señor. Para Pablo, hermanos, la idolatría era sinónimo del libertinaje y comportamiento inmoral. Libertinaje y comportamiento inmoral. Y tal conducta era parte de las expresiones de muchos aspectos del pecado y de muchas cosas que se practicaban en la ciudad de Corinto, desafortunadamente dentro de la misma iglesia. Y el apóstol Pablo les dice a ellos, hay que cortar, hay que eliminar, ¿qué? Hay que eliminar el libertinaje, hay que eliminar los malos comportamientos, especialmente aquellos comportamientos inmorales, los cuales no son dignos delante de Dios. Eso es lo que se practica y se hace en las religiones a las cuales ustedes pertenecían antes, pero ya no pertenecen a eso. Ahora ustedes pertenecen al Dios vivo. Ahora ustedes pertenecen al Creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Ahora ustedes pertenecen ¿a quién? A Dios, a Jesús. Por eso dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. La iglesia, hermanos, nosotros somos el templo del Dios viviente. Por ello, Pablo hace una clara distinción entre el templo del Espíritu Santo y el templo del Dios viviente. El templo del Espíritu Santo, ¿quién es? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El templo del Dios viviente, ¿quién es? La iglesia, nosotros, la iglesia. Somos el templo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque Dios está aquí. ¿Acaso no cantamos una canción que dice así? ¿Dios está aquí? ¿Sí o no? Tercer punto. La cura para la desigualdad. La cura para la desigualdad. El tercer punto es la cura para la desigualdad. O sea, tiene que haber un remedio, ¿no? Para todo esto. Y el remedio que miramos acá está en los versículos 17 y 18. Donde dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
poderoso. O sea que la cura, hermanos, para la desigualdad es salid de en medio de ellos, dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Salid. Más vale que digan aquí corrió y no aquí quedó. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces por pena, a mí me ha pasado, hermanos. No es que les esté contando algo que yo no he vivido. A mí me ha pasado. He estado, hermanos, en reuniones de iglesia, de líderes, donde se han tomado decisiones que han afectado a la iglesia y por pena, por no llevarle la contraria a algunos líderes de la iglesia, me he quedado callado y he mirado y he visto tantas cosas feas que digo, Señor, ¿por qué no abrí la boca? ¿Por qué no abrí la boca? ¿Por qué no les advertí? ¿Por qué no les dije a ellos que su decisión les iba a llevar a una desunión? ¿Por qué? Por pena. Por pena. Pero acá nos dice el apóstol Pablo, hey, si tú estás ahora en estos momentos teniendo una situación la cual es sumamente embarazosa, o sea, sumamente difícil en tu vida, dice a él, dice salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo. En otras palabras, no te relaciones con lo que ellos hacen. Apártate de ellos. Apártate de ellos. Todos los que hemos hecho una confesión de fe, hermanos, hemos sido limpiados de la inmundicia. Y el juntarse con una persona no creyente es tocar nuevamente lo impuro, lo inmundo. Lo impuro, lo inmundo. Así es de que, iglesia, las Escrituras, la palabra de Dios, nos exhorta a nosotros a tener cuidado. Más vale que digan aquí corrió y no aquí quedó. Por ello nos dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Yo os recibiré. Dios nos está haciendo una invitación. Muchas veces nos hemos equivocado. Muchas veces hemos fallado. Muchas veces hemos hecho cosas que al final del día, hermanos, no agradan a Dios. Pero entiende algo que es de suma importancia para nosotros. Dios en su infinita misericordia nos dice a nosotros, nos dice que si tú te arrepientes de tu vana manera de vivir, si tú te arrepientes de haber hecho lo que hiciste y regresas a Dios, dice, yo te recibiré. Yo te recibiré. O sea, no te voy a dar la espalda, o sea, te voy a abrir las puertas. Te voy a invitar a entrar. Una de mis hermanas ya murió mi hermana, tenía un esposo abusivo. La golpeaba mucho. Y una noche, en el medio de la noche, llegó a la casa y tocó la puerta. ¿Qué hace aquí?, le dice mi papá. No, pues es que me acaba de dar una leñiza y mira cómo estoy toda moroteada. Pues usted escogió a ese hombre, dése la vuelta y váyase para allá. Y no le quedó otra opción más que regresar a ese hombre abusivo. Esa no fue una buena acción. Pero mi Dios, tu Dios, no es así. Mi Dios, tu Dios, te va a abrir las puertas y te va a decir, entra, hijo, yo te protejo. Yo te protejo. Yo te voy a recibir, te voy a perdonar y te voy a cuidar y te voy a bendecir. Eso es lo que nos dice el Señor. Por ello es que la recompensa, hermanos, dice, yo os recibiré y os seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si has hecho algo indebido, si estás viviendo en una condición errónea en estos momentos, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Dice el Señor, yo te recibiré. Y una vez que te reciba, dice, yo seré a ti por padre. Y no solamente seré yo a ti por padre, sino que tú serás para mí hijos e hijas. Dice el Señor Dios Todopoderoso. No lo digo yo, lo dice el Señor. Si es de que, iglesia, ¿cómo aplicamos esta porción de la Escritura a nosotros este día? El Señor nos está llamando a la pureza. El Señor nos está llamando a la santificación. El Señor nos está llamando a apartarnos de la inmundicia, apartarnos del pecado, no tocar lo inmundo, nos está llamando el Señor. Por ello es que un hombre no puede aceptar reconciliación con Dios, ni puede renunciar a las cosas del pasado, al menos que reconozca que ha pecado y ha violado los mandamientos de Dios y se arrepiente, le pida perdón al Señor. Pablo nunca asumió acá el hecho de que Dios nos iba a dar la espalda, sino al contrario, Él nos dice, hey, hay esperanza, arrepiéntete y regresa a tu Señor. Ponte de pie. Vamos a orar. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Quiero que todo el mundo tenga su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Y ese día, si estás acá en este lugar y estás en una situación similar, en algo que tú estés viviendo o algo que sea que te haya sido piedra de tropiezo en tu vida, ese es el momento de reconocer tu error. Ese es el momento de tú pedirle al Señor perdón. Porque Él dice, yo te recibiré. Él dice, yo te recibiré. Y no solamente te voy a recibir, sino que dice, yo voy a ser a ti por padre y tú vas a ser mi hijo o mi hija. Él quiere en estos momentos que haya en tu corazón arrepentimiento. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón. Dile, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y si no has invitado a Cristo Jesús a entrar en tu corazón, dile este día, Señor, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te invito a entrar en mi corazón en estos momentos, Señor. Quiero que seas Señor de mi vida, quiero vivir una vida diferente. Y si has hecho esa confesión de fe, si le has pedido a Cristo entrar en tu corazón, el Señor dice que te ha recibido. Y que ahora ha venido a ser a ti por padre y tú has venido a ser a Él por hijo e hija. Y no solamente eso, sino que ahora va a ser Él tu Dios, el Dios Todopoderoso. Padre, gracias por este pueblo. Que cada uno de ellos ha recibido el mensaje de parte tuyo, de parte de ti, Señor, y cada uno de ellos ha escuchado la exhortación. Que, oh Padre mío, estas palabras que tú has hablado caigan, mi Dios, oh mi Dios, en buena tierra, Señor, y den fruto al 100%, Señor. Y que cada uno de estos tus hijos, Padre mío, se vayan de este lugar entendiendo tu mente, tu corazón y sabiendo la verdad de lo que tú, mi Dios, quieres y tienes para cada uno de nosotros, Padre. Así es de que he ahí tu pueblo, bendícelo. Y oh Padre Celestial, si hay pecado en ellos, perdónales. Y si hay pecado en sus vidas, Padre mío, ayúdales a entenderlo, a confesarlo, a arrepentirse. Y oh mi Dios, tú entonces les recibirás. Y vendrás a ser a ellos por Padre. Y vendrás a ser a ellos el Dios Todopoderoso que vela y cuida de sus vidas. Gracias, Padre, te damos por este tiempo y este mensaje. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios.